La próxima charla es Inteligencia Artificial en colonoscopía, ¿qué nos aporta? Y la va a presentar el doctor Leandro Steinberg, que es médico gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Durán y la Fundación Favaloro. Doctor, cuando usted quiera, puede comenzar. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, muchas gracias. La verdad que la charla anterior estuvo impresionante, bellísima, y todas las charlas, la verdad, tienen un nivel bueno, les voy a decir que hasta me asusta un poco, ¿no? Porque tengo que cerrar y quizá intentar sorprenderlos después de todo lo que vieron. Y bueno, espero poder lograrlo. La idea de esta charla es que voy a contarles un poco sobre la inteligencia artificial en colonoscopía y qué nos aporta. Tengo que aclararles que, como les voy a mostrar distintos dispositivos y cosas, no tengo ningún conflicto de interés, esto no está de más aclararlo, y hecha esa aclaración, vamos directo a iniciar el viaje. ¿Y qué viaje es el que quiero iniciar? Para iniciar un viaje, digamos, a las entrañas del campo de la inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es conocer bien el terreno donde nos estamos moviendo. O sea, necesitamos tener un mapa conceptual para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales convolucionales, deep learning, ¿sí? Conceptos que muchas veces se solapan y terminan llevando confusión. Entonces, vamos a arrancar con las definiciones, ¿sí? Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos. La inteligencia artificial, a mí me gusta definirla como una subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar o simular, eso en negrita, imitar o simular comportamientos inteligentes, ¿sí? Esto, digamos, hay que entender que cuando hablamos de imitar, no necesariamente esto implica que esto sea un comportamiento cognitivo, ¿sí? Es meramente una imitación. Y dentro del campo de la inteligencia artificial hay distintas categorías que responden a distintos comportamientos inteligentes. Por ejemplo, tenemos el campo de la visión artificial, que nos da o le da a las máquinas la capacidad de ver y procesar información para tomar decisiones. Tenemos el de voz, que es la capacidad de poder hablar. El lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, que es la capacidad de las máquinas de entender el lenguaje humano. La robótica, que vendría a ser algo así como la capacidad de las máquinas de moverse y adaptarse al entorno. Y finalmente, el machine learning, que vendría a ser una rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Nuevamente, acá estamos enseñándole a las máquinas a imitar o simular, en este caso, la capacidad de aprender, ¿sí? Y entendiendo el aprendizaje como una generalización del conocimiento a partir de experiencias, ¿sí? Entonces, este es un componente del machine learning que es nuclear, porque como verán, y en el dibujo está a propósito, de alguna manera conectamos todas las áreas de la inteligencia artificial, porque las otras capacidades para que puedan ser realizadas, necesitamos que sean programados o que el sistema las haya aprendido a realizar, ¿sí? Ahora, hay una forma más profunda de machine learning, que se llama deep learning o aprendizaje profundo, en el cual simplemente lo que hacemos es, no le enseñamos directamente a la máquina lo que tiene que hacer, sino que le damos un modelo para que la máquina aprenda a hacerlo solo, aprenda a hacerlo sola. Y ahí dentro es donde entran, o donde entra la que sería la vedette de esta charla, que son las redes neuronales convolucionales, que es un poco el mecanismo mediante el cual se producen todos los dispositivos que asisten a la detección de imágenes. Pero vamos a plantear cuál es el problema que tenemos que resolver. Y esto, bueno, ya se dijo, sabemos que es un problema de primer orden. Sabemos que la colonoscopía se usa para la prevención y diagnóstico precoz del cáncer, sabemos que reduce la mortalidad, esto ya fue aclarado, está en estudios observacionales. Pero acá nos vamos acercando hasta este concepto que es que la mortalidad del cáncer de colon se reduce aumentando la tasa de detección de adenomas. Y sabemos en un hermoso estudio de Corley que por cada 1% de aumento en la tasa de detección de adenomas, se reduce un 3% de la mortalidad. Con lo cual, si yo pudiese llegar a un 33%
en mi tasa de detección de adenomas prácticamente no tendría que tener cáncer de intervalo. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto no siempre es perfecto. ¿Por qué? Porque la colonoscopia es operador dependiente, ¿sí? Y sabemos que la tasa de detección de adenomas es extremadamente heterogénea entre los distintos endoscopistas. De hecho, hay estudios que muestran que cuando se agrupan los estudios en tándem y se ven la tasa agrupada de pólipos perdidos, pueden llegar a ser hasta del 22 o inclusive hay series que muestran del 26%. Y antes Lisandro les contó de este trabajo de Doubeni, y la verdad es que somos fanáticos del trabajo de Doubeni, pero Lisandro se quedó con el 76% de las muertes, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que este trabajo, Doubeni agarra todas las muertes por cáncer de colon y empieza a preguntarse por qué ocurre esto? Y él detecta que en un 76% eran por mala indicación, pero en un 24% eran por fallas en lo que es la calidad del estudio de pesquisa y vigilancia, ¿no? Y esto de alguna manera se relaciona con el cáncer de intervalo. Entonces, esto me lleva a la pregunta de cómo se pierden los adenomas. Y bueno, acá hay factores que dependen del endoscopista, como que no retire de forma, que no se tome el tiempo adecuado para retirar, no haga una inspección meticulosa, no tenga una técnica de retirada subóptima, metiéndose atrás de todos los pliegues, lavando, aspirando, o que quizá no tenga entrenamiento para detectar lesiones sutiles. Agrego acá también a veces cansancio, falta de atención, ¿sí? Y después hay factores que no dependen del endoscopista, como que las lesiones estén del lado proximal, que un poco también dependen, ¿no? Porque una adecuada inspección tendríamos que poder ver el lado proximal de los pliegues y al mismo tiempo las lesiones planas, que de alguna manera son más complicadas de ver. Después tenemos otra variable que tiene que ver con la calidad de la endoscopía, ¿no? El estudio fue ciego, la preparación fue buena. Bueno, todas estas variables son las que de alguna manera hacen que yo pueda perderme adenomas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar esto? Y bueno, acá es a donde entra la visión asociada al Machine Learning, puntualmente dentro del Machine Learning el aprendizaje profundo y lo que son las redes neuronales convolucionales, que van a ser las vedettes de la charla de hoy. Entonces, si me permiten, quiero tratar de contarles cómo es que funciona esto, porque cuando uno, y después les voy a mostrar cómo funciona, y seguramente igual ya habrán visto alguno de estos dispositivos en acción, pero yo recuerdo que la primera vez que lo vi, lo primero que pensé es, esto es magia. ¿Cómo logran esto? O sea, esta computadora es una genia. ¿Cómo lo hacen? Entonces, un poco para develar el secreto y mostrarles, es que les voy a hacer un poco de teoría para introducirlos al tema. Una red neuronal esencialmente lo que hace es imita el comportamiento del cerebro humano, particularmente en el caso de las redes neuronales convolucionales de la corteza occipital. Lo que vamos a tener son neuronas que van a estar interconectadas entre sí. Entonces vamos a tener una primera capa que va a ser la capa de entrada o lo que serían los receptores. Vamos a hacer una analogía. Imagínense en el ojo, ¿no? La retina con sus conos y bastones. Esa información después va a ir al cerebro, en la analogía de lo que serán las capas ocultas, donde se va a empezar a entrecruzar entre las distintas capas y va a ir siendo procesada para ir tomando características de esas imágenes. Quizá en la primera capa va a detectar, no sé, cómo se disponen las líneas. En una capa siguiente puede detectar que esas líneas pueden disponerse formando un cuadrado y que de golpe si yo tengo, no sé, dos cuadrados juntitos con bordes redondeados, uno arriba del otro, puedo tener un número 8 que lo voy a terminar reconociendo. Y finalmente, en las capas externas o capas de salidas, donde el sistema me va a entregar el resultado de la consulta que yo le estoy poniendo. Entonces vamos a un ejemplo, ¿sí? Quiero que juntos hagamos lo que Sócrates decía, la mayéutica. Vamos a parir el conocimiento. Entonces imagínense que yo quiero armar un sistema para poder detectar números, ¿sí? En este caso números del 0 al 9, ¿está? Y lo que voy a hacer es, bueno, voy a dibujar el número 8 y quiero que el sistema después reconozca que yo escribí un 8. Entonces va a ir pasando por distintos procesos, que esto sí, no voy a ahondar demasiado en eso, pero quiero mostrarles esto. Miren esto. Supongan que yo escribo un 8 en un papel, ¿no? Y ese 8 tiene, está en un lugar, en un pedacito de 7 milímetros por 7 milímetros. Ustedes saben que, al igual que en la visión, si yo miro el campo visual, cada porción de mi campo visual está representada por un puntito que en realidad no es otra cosa que cada uno de mis conos y bastones que lo están mirando. Entonces,
en las computadoras, las imágenes, se manejan de una forma similar. Las imágenes que ustedes están viendo están formadas por píxeles, que los píxeles son puntitos, son pequeños puntitos que están en la pantalla. Obviamente, cuanto mayor sean los píxeles, mayor es la definición. Nosotros sabemos que 7 milímetros, nosotros no, les cuento que 7 milímetros son igual a 28 píxeles. Entonces yo podría graficar este mismo 8, ¿no? De alguna manera, o sea, si lo escaneo, y representarlo en píxeles, ¿no? Entonces tendría 28 píxeles de un lado, 28 píxeles del otro, con lo cual 28 por 28 son 784, con lo cual yo podría decir que acá tengo un cuadrado de 784 píxeles. Ahora, esto hasta ahora es una imagen, que es un concepto abstracto que yo aprendí cuando iba al colegio primario, me enseñaron que esto era el número 8, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que la computadora lo entienda? ¿Qué tal si yo a esta imagen, según la escala de grises, según los colores que tiene esta imagen, le aplico un número? Y podría de golpe encontrarme con algo así. Yo podría pasar a representar el 8 de una forma totalmente numérica, ¿sí? Es decir, acá tengo exactamente lo mismo, pero expresado en escala de grises. Entonces, de esta forma estoy hablando en un lenguaje que ya la computadora va a poder entender. Estoy transformando un concepto abstracto a números. Y acá está la clave. La clave de esta magia que hacen estos sistemas es matemática pura. No es nada de magia, es pura matemática. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener 784 neuronas receptoras, cada una para cada uno de estos puntitos, ¿sí? Y entonces las neuronas irán tomando estos numeritos y van a hacer una ecuación que apenas la entiendo y ni loco me intentaría explicárselas, pero que esencialmente lo que va a ir haciendo es que dependiendo de la información que le van tirando las neuronas, haga que la neurona siguiente se active y envíe información o no. Y quizá esta neurona que se active nos transmita que tenemos un palito horizontal y una neurona siguiente como esta nos habla de un palito vertical y entonces quizás se activan las dos, ¿no? Recordemos que yo había puesto un 8 y el 8 en realidad son dos redondelitos, uno arriba del otro. Entonces el sistema va a ir afinando la búsqueda hasta que me va a entregar en la capa de salida, ¿sí? Si yo quería saber los números del 0 al 9, bueno, voy a tener 10 neuronas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y esencialmente, luego de todo ese proceso de procesamiento de la imagen, lo que me van a informar este sistema es simplemente una probabilidad, un porcentaje. Y en este caso, este sistema que armé me va a decir, bueno, tenés un 90% de probabilidades, casi un 91% de probabilidades de que lo que escribiste sea un 8. Y eso es esencialmente lo que hacen estos sistemas. Entonces vamos a ir ahora a ver los sistemas en acción. Y fíjense cómo, por ejemplo, estos sistemas nos pueden ayudar de golpe a detectar lesiones en tiempo real, ¿no? Entonces acá en este caso tenemos un sistema que es el GI Genius, que lo comercializa Medtronic, ¿sí? Y en este caso fíjense cómo está detectando una lesión muy sutil que resultó ser un pólipo, ¿sí? Pero los sistemas de inteligencia artificial no solamente pueden detectar lesiones, ¿sí? Sino que también las pueden caracterizar. Entonces, fíjense acá como en este caso, este sistema es el AI for GI, ¿sí? Que es un sistema que es un consorcio canadiense y norteamericano, que hay muchos gastroenterólogos muy conocidos que forman parte de este consorcio. Y fíjense cómo tiene un modo de detección, pero también tiene un modo biopsia, en el cual, en este caso, utilizando la clasificación NICE, nos dice qué tipo de pólipo es este que estamos utilizando, ¿no? Este, por ejemplo, sería un tipo 1 según la clasificación NICE. Y con esta información, eventualmente, uno podría tomar la decisión si hacer un resect and discharge o directamente ni siquiera resecar la lesión en el caso de que sea una lesión hiperplásica. Por supuesto, si alguno de ustedes cuenta con este sistema, no se pongan a hacer esto porque todavía faltan los estudios para poder demostrar que podemos hacer eso con seguridad, ¿no? Y a largo plazo que esto no nos provoca ningún problema, pero esencialmente esto es lo que se viene. Ahora bien, ¿cómo dice que le va a la inteligencia artificial? O sea, estos sistemas que ya tenemos. Bueno, hay
pocos ensayos clínicos, cada vez tenemos más, ya tenemos algunos metaanálisis, pero les voy a contar un poquitito algunos, lo que nos muestran cuando comparamos la inteligencia artificial versus la colonoscopía asociada por inteligencia artificial versus la colonoscopía. Lo que vemos en algunos trabajos es que aumenta hasta un 50% la detección de pólipos. Y ustedes pueden decir, pero esto es una barbaridad, es espectacular. Pero ojo, que esencialmente esto ocurre a nivel de los pólipos que son diminutos, ¿sí? Que uno podría discutir cuál es la chance que tienen estos pólipos diminutos de realmente terminar convirtiéndose en un cáncer, ¿sí? También en este ensayo se ve que mejora la detección de adenomas por paciente. Otro estudio nos muestra que la inteligencia artificial informa o detecta 20% adicional de pólipos comparando con la colonoscopía sin inteligencia, pero acá aparece un nuevo concepto que les quería traer, que es el de la tasa de falsos positivos. Y la tasa de falsos positivos sería que se te esté prendiendo esa lucecita o que suene una alarmita a cada rato, y eso puede terminar siendo contraproducente porque justamente la idea de esto es poder encontrar lesiones que quizá uno no percibe porque está distraído o porque no tiene un entrenamiento adecuado para encontrar esas lesiones o porque esas lesiones son muy pequeñas. Entonces, si tenemos varios falsos positivos, probablemente esta termine siendo una distracción más. Ya tenemos algunos metaanálisis inclusive. Estos todavía tienen pocos ensayos clínicos porque realmente esta es una ciencia que está en pañales, ¿sí? Pero que nos muestran que hay que el grupo que utilizan, de todos estos estudios, ¿no? El puliado del grupo que utiliza la inteligencia artificial tiene una tasa de detección de un 26% versus una de un 19,3% sin utilizarla. Y nuevamente acá un estudio del grupo de Cesare Hassan, ¿no? de Repic, utilizando también el GI Genius, nos muestra que ojo con los falsos positivos, porque hasta en algunos casos pueden llegar a un 27,3% por colonoscopía, ¿sí? Y esto es realmente muy fastidioso y realmente nos puede distraer, ¿sí? Con lo cual puede terminar siendo contraproducente. Con lo cual es muy importante afinar la capacidad de estos sistemas. Ahora bien, ¿qué se puede decir de la inteligencia artificial y la calidad? ¿Sí? Porque, claro, hasta ahora nos maravillamos viendo cómo estos sistemas pueden detectar los pólipos, que quizás yo no puedo observar por mi falta de entrenamiento o por mi falta de atención, pero la verdad es que si yo no tengo una inspección meticulosa, o si yo no llegué al ciego, o si no hago una buena evaluación de la preparación intestinal, quizá directamente este pólipo que la inteligencia artificial podría hasta detectar, ni siquiera la inteligencia artificial lo va a ver. Y entonces por esto, con Augusto Collado, desarrollamos o nos pusimos a pensar en cómo podíamos ayudar a mejorar esa calidad y entonces de pronto poder armar una red neuronal que pueda, por ejemplo, detectar los fondos fecales, como para decir que, bueno, existe la posibilidad de que nos audite casi la inteligencia artificial y nos diga, bueno, efectivamente, esto es un fondo fecal, ¿sí? Al mismo tiempo, detectar pólipos, ¿sí? Que también sería como parte del mismo proceso, y finalmente también, de golpe, poder detectar los tipos de preparación, ¿sí? Hasta ahora lo que pueden ver es, tenemos casi terminada la detección de pólipos, pero ya funcionando perfectamente y con muy, muy alta sensibilidad y especificidad la detección de los fondos fecales. Lo que no sabíamos en esa época es que ya Su y su grupo estaban trabajando en eso y están trabajando en algo que realmente es una bomba, que lo que hacen es también, es casi un medidor de calidad en vivo mientras estamos haciendo el estudio, que lo que hace es detecta el fondo fecal, detecta el recto y entonces lo que hace es medirnos el tiempo de retirada en forma en vivo mientras estamos haciendo el estudio. Inclusive puede ver la estabilidad que tiene la punta del endoscopio, ¿sí? Con lo cual me va a decir, che, estás moviéndote mucho, tratá de centrar la imagen, de no moverte tan rápido porque te vas a perder lesiones.
la limpieza del colon y también, como pueden ver acá, la detección de pólipos. Acá sí veían cómo venía contando el tiempo de retirada. Fíjense también este desarrollo del profesor Honggang Liu del Hospital de la provincia de Wuhan, que lo que hace es literalmente un retirómetro, ¿sí? Fíjense cómo esto nos ayuda a la calidad. Nos está diciendo, ojo, está yendo muy rápido, la imagen está poco estable. Fíjense cómo cuando vamos en una retirada que termina siendo de más de 6 minutos, la imagen en el retirómetro estamos en la parte verde, acá también se mide el tiempo de retirada, ¿sí? De forma automática, y nos está diciendo, bueno, estás pudiendo ver bien toda la pared del intestino. Entonces, esas son las distintas formas en las cuales la inteligencia artificial nos va ayudando, y en este caso lo que demuestra Su, que hizo un ensayo clínico con este sistema de medición de calidad automático, es que cuando comparo al grupo que utiliza inteligencia artificial, vemos que la tasa de detección de adenoma es mucho más alta que la del grupo control. No puedo dejar de decirles que me llama mucho la atención que la tasa de detección de adenomas del grupo control sea del 16,5%, que es una tasa que es netamente baja, ¿sí? Con lo cual uno después podría cuestionar la validez de estos resultados, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que fíjense que también son pocos pacientes, esto es algo que está recién avanzando, recién tenemos los primeros metaanálisis y estos son recién los primeros modelos. Entonces, para concluir con esta charla, que bueno, espero haber podido ayudarlos a primero entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, en segundo lado, poder mostrarles que esto no es magia, es matemática pura, y después mostrarle algunos ejemplos y cómo le está yendo a estos ejemplos en el mundo y en los estudios que se van haciendo y realmente para ver si esto sirve. Y les dejo algunos mensajes y algunas dudas para que se lleven a casa. En primera instancia, la inteligencia artificial ya está entre nosotros, ¿sí? Ayer leía, salió, de hecho, en el 15 de marzo, no tuve demasiado tiempo para poder analizarlo, si no lo hubiese subido, un trabajo enorme que hicieron, en realidad no es enorme, pero está muy bien hecho, Repichi, Hassan, Wallace, o sea, todo un grupo de capos que están trabajando también en inteligencia artificial. Y un poco lo que se está planteando es que quizá la inteligencia artificial ya va a empezar a considerarse como un standard of care, ¿sí? Con lo cual, la idea sería tratar de alguna manera, que la inteligencia artificial nos invada para asistirnos en nuestros procedimientos. Y en ese sentido, ya tenemos algo de información de que puede mejorar la precisión del acto médico. Y sobre todo, ¿en quién creo que puede servir? Bueno, creo que puede servir en aquel endoscopista cuya tasa de detección de adenoma sea menor al 33%, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que más mucho sentido no tiene, porque según el estudio de Corley probablemente no disminuyamos más el cáncer de intervalo, ¿sí? Pero quizá puede ayudar a la precisión. También nos puede ayudar cuando estamos fatigados, ¿sí? Y quizá permitirnos encontrar lesiones, yo qué sé, en los últimos estudios donde ya se ve, a medida que hay estudios que muestran que a medida que va pasando la tanda de endoscopías, la tasa de detección de adenomas puede caer. Pero lo que es muy importante es que la verdad es que faltan ensayos clínicos que valoren desenlaces duros para poder ver realmente su aplicabilidad y efectividad. Porque hasta ahora sabemos que está buenísimo, que aumenta muchísimo la tasa de detección de adenomas o disminuye la tasa de pólipos perdidos, pero realmente es en pólipos diminutos, pólipos menores de 5 milímetros que realmente no tenemos idea de cuál es el potencial que tienen o la vamos teniendo y realmente es poca, salvo que estén en el colon derecho, de cuál es la utilidad que pueda tener detectar estas lesiones, ¿sí? Por otro lado, muchos de estos estudios están hechos o en poblaciones de endoscopistas, por ejemplo, en el grupo de Repichi, estábamos hablando de endoscopistas que tienen un 46% de tasa de detección de adenoma y cuando lo hacen con inteligencia artificial pasan a un 54%. La verdad que ya estamos en niveles estratosféricos. ¿Cuál es la utilidad ahí de la inteligencia artificial? Para encontrar lesiones diminutas que probablemente no puedan o no tengan después un efecto sobre el cáncer de colon. Entonces, sin duda, creo que no tenemos que subirnos a la moda sino más, tenemos que ser críticos e ir viendo cómo la evidencia nos va contestando esas preguntas. Finalmente, creo que hay una cuestión médico-legal que en algún momento va a tener que ser abordada. O sea, si hay
un cáncer de intervalo y hay una lesión perdida, ¿de quién fue la culpa? ¿Del endoscopista? ¿Fue del sistema que organizó, que hizo el producto de inteligencia artificial? O sea, si no se encuentra una lesión, ¿qué hay que hacerle juicio a Medtronic? Hay que hacerle juicio, o sea, ¿quién responde eso? Y finalmente la última cosa, para terminar, y cuando me refiero a la inteligencia artificial, ya saben que hablo de la capacidad de imitar comportamientos inteligentes. Ya saben que el machine learning no es solamente un sistema de redes neuronales convolucionales, que esa es una de las partes. Captiva, por ejemplo, también es un machine learning. Y entonces creo que de alguna manera todos estos sistemas nos pueden quizá ayudar un poco a devolverle el arte a la medicina. ¿Y por qué digo eso? Porque quizá estamos muy atareados, muy ocupados, y en el medio tenemos que aprender un montón de cosas, y estamos estresados porque no llegamos a mantenernos actualizados, a tratar bien a nuestros pacientes. Y creo que de golpe, si la inteligencia artificial nos pudiera ayudar a resolver toda esta parte, ¿no? A poder de golpe responder rápidamente una duda, y quedarnos tranquilos que le estamos brindando la mayor parte de la información al paciente, podemos devolverle el arte a la medicina, ¿no? Volver a mejorar toda la parte humana, ¿sí? No teniendo que estar tan al tanto de toda la parte técnica, ¿sí? Así que bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo, por haberme escuchado. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado. Y bueno, a su disposición para cualquier pregunta.